diferencia entre cuál es el aporte realmente colombiano a la música afroantillana, además de que es española y negra, el gran ingrediente de la cumbia es indio. Entonces, como hemos sido unos grandes acomplejados con la cosa indígena, ¿sí? Grandes acomplejados, marica, imagínate esa vaina. ¿Cómo así que la cumbia es andina? Es decir, claro, toca una cumbia para que veas que caes en el carnavalito boliviano ya, ¡pum! ¿Verdad? Porque es el corazón indio lo que tiene la cumbia. Entonces la cumbia, el Caribe nuestro es indígena. Y perdón, Tiene sus aportes. Hacer una pregunta. Sí. En ese mismo sentido, ¿cuál es el aporte en términos musicales que le hace Carlos Vives, digamos, a las nuevas generaciones? Miércoles, no dejarme tocar por la gente que estaba tocándome, es decir, por cuando Guillermo Abadía Morales hablaba de folclore, tratar de ponerse a pensar por qué, cuando José Barros dijo esa vaina, cuando Francisco Sumaqué escribió aquella obra que se llamaba Macumbia, donde decía la cumbia es la madre, y donde uno puede entender el Río Grande de la Magdalena, y por qué representaba a nuestro país, y por qué pasó lo mismo en el Mississippi con el blues, y en el Magdalena con la cumbia, y tú miras el mapa, y tú dices, marica, solo hay dos grandes ríos que desembocan en la cuenca del Caribe. ¿Cuáles son? El Mississippi, ay, fue madre, y el otro, ¿cuál es? El río Magdalena, ay, fue pucha. Entonces aquí había el blues. Entonces, claro, los ingleses, ¿qué fue lo que hicieron? Ay, no, marica, los ingleses llegaron a sus colonias en el Caribe y se chuparon el folclore del sur de Estados Unidos y se lo llevaron para Liverpool, pero se llevaron los patrones y allá, entonces, ay, somos los ingleses, la verga, pero estaban tocando, era un patrón folclórico del sur de Estados Unidos. Ajá. Entonces el ska no era lo que uno pensaba que era estos manes de chaqueta negra porque se llama ska, y el ska era un folclore de gente pobre del río, ¿sí? Ajá. Y decir, ¡ay! Espérate, entonces la cumbia es el blues nuestro, claro. Entonces esos patrones de blues, si el blues generó el zydeco y el rock and roll, uy, entonces la cumbia va a generar el rock and roll mío. Uy, venga, entonces claro, los primeros patrones los probamos en La Gota Fría. Y era la guitarra eléctrica, era la guitarra no tradicional para tocar eso, sino patroncitos de rock nuevo. Entonces decir, la cumbia es matriz y puede generar nuevas cosas. Y generó a Juanes, y generó a Poligamia, y generó a todos los que en esa época, después de la Tierra del Olvido, empezaron a ver patrones nuevos. Entonces yo puedo meterlo con la... Claro, porque yo estaba haciendo música huasca como ska, pero claro, la música huasca como ska viene porque el ska era un patrón del sur de Estados Unidos que mojó y bañó la cosa mexicana. Y entonces aquí llegó la música mexicana, la huascarrilera, con los trenes y la radio, y el campesino paisa del pueblo donde nació Juanes lo tocaba, ¿no? Pero claro, venía de México, pero México a su vez fue bañado por el sur de Estados Unidos, entonces por eso el ska. Y por eso y claro, y entonces los jamaiquinos relentaron el ska y se inventaron el reggae. Entonces, ay, pucha, todo tiene un origen folclórico. Ay, ¿por qué estos manes tan pretenciosos, hermano, diciendo que eso se lo habían inventado en Liverpool? ¿No? ¿Verdad? ¿Y por qué niegan ese origen de gente humilde del río? ¿No? Entonces aquí se dio lo mismo. Entonces si yo quiero hacer música nueva, es a partir de la cosa folclórica. Todo el mundo lo hizo a partir de la folclórica. Los europeos lo hicieron a partir de su folclore, el sur de Estados Unidos lo hizo a partir de su folclore. Entonces nosotros copiando, teniendo una matriz de dónde empezar a hacer cosas nuevas. Entonces nuestra propuesta, y estoy yo ahí, pero está además los grupos de rock de la época, Distrito Especial, lo que puedes ver allá de pronto en el Distrito, que un poquito cuenta esa historia en imágenes, ¿no? Como ese baterista barranquillero Einar Scaff, que era blusero porque se vino a educar aquí con los bogotanos y trabajaba con los grupos de rock bogotanos, estaban haciendo blues y de pronto metía patrón de cumbia en la batería. Claro, venía de Barranquilla, del carnaval, ¿no? Era blusero porque había que estudiar los Beatles y había que estudiar el blues y había que estudiar todo, pero de repente, sin darse cuenta, estaban en la mitad de un blues. Llevo más de 20 cuadras que no me puedo montar. Los semáforos dañados pitan y pitan, ya no piten más. 13 kilos de humo negro que me tengo que tragar, Esto no es bus, no, es una cámara de gas. Y de pronto la cumbia. Entonces, en un blues, que se llamaba el blues del bus, porque nos tenía loco la 13, porque la 13 era una vaina insoportable y estos grupos de rock cantaban a todo eso ya a la Bogotá, ¿sí? Pero entonces en el patrón de blues rompía la cumbia, y yo decía, este man, ¿por qué puede meter cumbia en este blues? ¿Sí? Ya.
Esa canción que le hicieron al policía, a los policías. Sombrero verde con visera, lleva botones hasta el cuello, un palo blanco que le cuelga y le rebota contra el cuerpo, un capitán sin regimiento, oh, una nanana sin vigía, la soledad del reglamento, una requisa es compañía, una canción hecha a los policías de la época que tenían bolillo blanco, eso no les tocó a ustedes, ¿no? Pero canciones de bandas de rock bogotanos que describían la ciudad, describían los policías, describían cómo éramos nosotros en Bogotá en la época, y eran bluseros, eran bandas bluseras, pero como este baterista era barranquillero, siempre a la cumbia. Chan, chan. Entonces, ¿qué pasa? ¡Sale la sangre! Entonces, ¿qué pasa? El guitarrista, que era bogotano, se quedaba viendo al baterista barranquillero que cambiaba el blues por la cumbia, entonces él empezaba a replicarlo en la guitarra. Entonces dejaba de hacer el patrón del blues en la guitarra y le metía el patrón cumbiero en la guitarra, ¿no? Entonces de repente esa banda empieza a crear patrones nuevos sin darse cuenta, ¿sí? Es decir, ¿cómo estoy tocando yo un blues y ahora estoy tocando una cumbia cambiando el patrón aquí en la guitarra? Entonces yo veía eso y yo decía, si yo voy a cantar un vallenato y voy a meterle la guitarrita, ya no quiero la guitarra que se ha metido siempre, quiero esa guitarra, ese patrón. ¿Sabe montar una guitarra, por favor? ¿Sí? Quiero ese patrón. Quiero ese patrón. Entonces yo cogía el patrón de la guitarra nuevo, el patrón de la batería nuevo, el que reemplazaba la cumbia por el blues. Y ese fue el que apliqué en Clásicos de la Provincia. En Clásicos de la Provincia 1, de manera muy tímida, digamos donde más se siente es en la gota fría. ¿Sí? Entonces ya no son las guitarras tradicionales, sino son las guitarras patrón, llamémoslo cumbia rock. Yo lo llamé patrón bogotano porque se me daba en los músicos bogotanos. Yo lo llamé siempre, no, el patrón bogotano, porque era en bandas bogotanas sí, sí, que empezaba a suplantarse o a cambiar cuando les daba la gana el patrón blusero del sur de Estados Unidos por el patrón cumbiero del Río Grande de la Magdalena. Entonces yo lo aplico en el vallenato porque en ese momento estoy pensando en los vallenatos. Vengo a hacer Escalona, quiero hacer una propuesta para que la gente conozca a otros viejos compositores mejores que Escalona, pero ya quiero además cambiar la forma de producir. Entonces ya empiezo a utilizarlos allí, muy tímido. Tú oyes un disco Clásicos 2 y Clásicos 1. En Clásicos 2, con aciertos o desaciertos, los patrones de cumbia rock son ya contundentes. Ya no hay baterías tímidas ni miedosas porque la industria decía, pero espérate, bájale un poquito esa batería porque es que eso no se ha hecho nunca y a lo mejor no vendemos. Entonces yo decía, bueno, bajémosle un poquitico, pero que se note esto, ¿no? Carlos, ¿cuántos años tenías cuando, ya retomando un poquito el hilo de conversación? ¿Me perdí? No, está excelente. Está bien. Está excelente, de hecho. Para contarles un poquito el proceso de la cosa musical. Digamos, sería chévere hacer una producción sobre un documental sobre todo lo que estás diciendo. Es una inversión de estas, es historia colombiana. Historia colombiana. El nacimiento yo diría como un rock cumbia. Claro, el rock colombiano, porque es que al final, mira, Charlie. Cuando yo hice un disco, digamos que con muchas cosas sueltas, con muchas ganas, pero con muchos problemas y muchas cosas chéveres y otras cosas, pero yo lo llamé el rock de mi pueblo. Había gente que me escribía y me decía, ¡eso no es rock! Yo decía, no, es el rock como yo lo consigo. Es el rock de mi pueblo, es decir, como yo lo he visto. no me lleves a mí y me pongas en Rock al Parque a medirme con los grupos de rock al Parque. ¿Alguna vez en Rock al Parque? No, nunca, porque para ellos yo no soy rock. Pero es lógico. ¿Te ha gustado? Es decir, no, a mí me gusta cantar donde me quieren, no donde no me quieren. A mí no me puedes medir ni en Liverpool, ni al lado de un concierto de Kiss, ni a una versión Police mexicana como Maná, o en las versiones rock, copia de otros rock en español, que es lo que nos acostumbramos acá. Entonces, a mí mídeme en Valledupar. Te ponme al lado del conjunto vallenato de Valledupar. ¿Qué soy yo? Si me pones al lado de Jorge Oñate, ¿qué soy yo? Yo soy el mechudo del rockero, el mechudo del rockero. Entonces, yo soy el rock de mi pueblo. Entonces, cuando la gente me decía, no, que eso no es rock, ¿eso es rock de dónde? Yo le digo, de mi pueblo. Es decir, no, que el rock es el mío. Sí, no, yo me imagino, ¿dónde eres tú? De Liverpool, me imagino. Porque por lo que te veo eres de Liverpool, ¿no? Es decir, entonces tú eres, yo me alegro que tú estés contento de ser de Liverpool, aunque hayas nacido en Kennedy o en
Si yo podría definir algo es que pues Carlos ni ha estado en el vallenato ni es rockero, sino es el representante del rock del pueblo. Es como una mitad, Es decir, es un híbrido. los patrones de Police, los patrones de U2, los patrones de las bandas de rock inglesas, lo que hace Lady Gaga, que no entiendo si es Gaga como canta, pero mi pregunta, es decir, ellos lo sacaron de patrones folclóricos del sur de Estados Unidos. Ellos cada vez que quieren hacer un éxito buscan un patrón folclórico del sur de Estados Unidos y lo proyectan y lo producen. Desde la música electrónica, desde lo último. Todo. Todos van a beber a la fuente. Entonces, que no lo digan, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago lo mismo, pero no en el Mississippi. Lo hago en el Magdalena. Es que uno no puede subestimar la historia del río Magdalena. La historia del río Magdalena es una historia de uno de los dos grandes ríos que desembocan en la cuenca del Caribe, por donde subieron barcos con familias, comercio, por donde se comercio. Quiero recordarles que en esa época no había ni carreteras ni aviones, todo era por el río. Entonces, ¿por dónde subieron los pianos? ¿Por dónde subieron los esclavos? ¿Por dónde subieron las familias europeas? ¿Por dónde subió el jazz después? ¿No? Todo subió por el río Grande de la Magdalena. Subió desde Barranquilla hasta La Dorada, hasta aquí mismito, donde empiezan a subir al altiplano cundiboyacense. Entonces uno no puede subestimar lo que culturalmente representa el río y lo que produjo musicalmente el río. Lo mismo, en el Mississippi pasó exactamente lo mismo. Tú eres un historiador empírico, o sea, real. No, porque al final, ¿qué pasa? Pues claro, si yo me meto, Explorar. claro, si tú te metes en un arbolito que se llama el vallenato, Ajá. y te metes en el arbolito y te comes la ciruelita del arbolito y empiezas la hojita y te agarras del arco, pero decides meterte abajo para ver cómo son las raíces y haces un huequito y te metes en las raíces del vallenato y te metes dentro de la tierra y ves que las raíces y de pronto empiezas a ver otras raíces y de pronto sales a otro árbol que se llama cumbia. Sí, yo soy que estoy en otro árbol, se llama la cumbia, pero ¿por qué? ¿Cómo llegó esto aquí? Ah, claro, entonces te metes por las raíces y descubres que está el río y descubres la cuenca del Caribe y descubres que llegaron los africanos y estaban los indios y de pronto dices, marica, los indios...